tres etapas, tres grandes convergencias, ¿no? Entonces, los dos grandes procesos que va a tratar va a ser la disminución de los costes, ¿sí? De comercio, de transporte de bienes, ¿sí? Y la transformación de estas tecnologías de la información, ¿sí? Que surgen como la mayor consecuencia de la globalización, ¿sí? Uno dice globalización y lo asemeja con las TICs, ¿no? ¿Saben qué son las TICs? No, le iba a preguntar justamente eso. ¿Qué son las TIC? Tecnología de información. Y conectividad. Sí, y la S es para el plural. Perfecto. Bueno, entonces, y aparecen dos conceptos, ¿sí? Deslocalizar, ¿sí? ¿Alguno sabe lo que es deslocalizar la producción? En este caso era cuando cuando se dio eh, lo de las TICs, pudieron compartir información y pudieron deslocalizar las empresas, que era realizar los procesos de producción en países, bueno, en este caso era en Asia, que fue lo que se dio el gran aumento de desarrollo en esos países, o sea, como que tomaron la delantera en la industrialización y la renta y toda la producción de los países, de los 7 grandes, como le llaman, cayó un montón porque eso, o sea, la producción se hacía, en vez de hacerse en el norte, como se le llamó, se hacía en el sur y se generó más proceso de desarrollo. Claro, entonces como vos dijiste, esto de deslocalizar es mandar actividades o un conjunto de producción, ¿sí? Una producción de un producto a otro país, ¿sí? A mano, ¿no? Encadenado con esto tenemos las cadenas globales de valor, ¿sí? En donde se deslocaliza la producción para generarle más valores a mercancías, ¿sí? Entonces, cuanto más valor tenga, más va a salir, ¿sí? Más va a costar, más va a aumentar su precio. Entonces, eso como son conceptos y dónde se aplica, como dijo la compañera, en los países industrializados, ¿sí? Que están más avanzados en factores de producción, tecnología, ¿sí? Entonces acá vemos ya cómo se empieza a marcar esta diferencia, esta disparidad entre los países avanzados, que sería el norte, y los países menos avanzados, que sería el sur, ¿sí? Entonces, acá nosotros nos preguntamos, ¿por qué gran divergencia? ¿Por qué gran? No puede ser chiquita, mediana o de otra forma. ¿Por qué esto de gran? Bueno, porque Baldwin dice que se comienza a concentrar el poder en los países más ricos, ¿sí? Poder ¿qué? Económico, político, cultural, ¿sí? Y militar especialmente, ¿sí? Entonces, después, en contramano tenemos los mercados emergentes, ¿sí? Que si bien al principio eran subdesarrollados, con todo el proceso de globalización comenzaron a emerger, ¿sí? A salir de la tierra, ¿sí? De donde estaban guardados, ¿sí? Para comenzar a hacerle frente a estos países de gran tamaño. Uno de ellos son los países asiáticos, ¿m? Los dragones asiáticos se decía, ¿no? Y después, como dijo la compañera, tenemos estas grandes potencias que son 7, ¿sí? Que es Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, Gran Bretaña, Canadá, Italia, ¿sí? ¿Y por qué por qué tienen este poder? Porque fueron los primeros en industrializarse, ¿sí? Y son los primeros en tener esta ventaja en contraposición de los otros países. Entonces, lo que vamos a ver que se rompe, que se comienza a separar, es la unión de producción con consumo, ¿sí? Antes de la globalización, los países producían y se consumían en el mismo país. Ahora, de la mano de esto de la deslocalización que les comenté hace un ratito, esto se empieza a separar, ¿sí?
porque la producción no se hace ya solo en un país y el consumo no se hace solo en un país, ¿sí? Sino que los consumidores, ¿no? Nosotros compradores, comenzamos a adquirir productos de distintos lugares, ¿sí? Entonces, acá tenemos que la tierra, ¿sí? Estos grandes poderes, estos grandes países dependían de la tierra, ¿sí? Porque los costes de transporte eran los más altos, ¿sí? En aquel momento. Entonces, tenemos tres costos fundamentales: de transporte de bienes, circulación de ideas y traslado de personas, que cada uno de estos cortes va a dar una fractura, una separación o una nueva ola de la globalización, ¿sí? Entonces, acá tenemos la primera aceleración, ¿sí?, de la globalización, que ¿qué tenemos como consecuencia? Que disminuyen los costos de transporte, ¿sí? Revolución industrial, que ¿qué nos da como resultado principal la revolución industrial? El transporte. Claro, entonces al tener eso, los costos de transporte disminuyen. Después tenemos la primera ruptura, como les dije, de esa unión de producción y consumo, ¿sí? Diferencias en la renta, ¿sí? Porque comienza a haber esta desigualdad que les comenté entre norte y sur, entre países avanzados y no avanzados, desarrollados y no desarrollados, ¿sí? Y hay una expansión global de mercado por todo esto. Después tenemos la segunda aceleración, que es la revolución de las TICs, ¿sí? ¿Qué generó esto? Redujo el costo de las ideas, ¿sí? Porque no se necesita ahora gastar dinero en transportar ideas, sino que por la tecnología, ¿sí?, por el internet, las podés transportar fácilmente, ¿sí? Entonces, sí. Perdón, Maru. Chicos, aprovechen lo que les está diciendo Maru, porque todo esto lo van a ver después en tercero y cuarto año, y ustedes ya los tienen aprendidos. Es la primera vez que los vamos a dar en esta etapa de la carrera. Y Maru dice, sí, se los vamos a dar. Bueno, aprovechen y vean que todo está relacionado con todo. Por eso les di las preguntas el otro día de los países del centro, de la periferia. Después vamos a hacer las preguntas, pero yo les di para que señalen en el mapa. Y ustedes se pueden ir haciendo una composición de por qué estos países, por qué el G7 y demás. Y lo que les hablaba Maru de las ideas, antes tenías que viajar, antes de que existiera internet, para todo. Y ahora hay muchas cosas que no. Bien. Yo justo le iba a preguntar eso, ¿qué sería el transporte de ideas? Claro, vos, por ejemplo, cuando tenías que hacer, por ejemplo, tenemos acá en Argentina Toyota, ¿no? Si vos tenías que ir allá a Japón para capacitarte o para ejecutar un nuevo proyecto, ¿no? Por ejemplo, una nueva camioneta. No lo podías hacer así por Zoom como hacemos ahora, sino te tenías que ir hasta Japón. ¿Y eso qué implica? Gastos de viaje, de hospedaje, de comida, ¿sí? Y obviamente seguro cosas que pueden llegar a pasar allá por caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Entonces todo esto se ve, se reduce, ¿no? Disminuye por la presencia del internet principalmente. Perfecto, se entendió perfectamente, Martu. Bueno, entonces, ya hablando de eso, ahí tenemos la extranjerización, ¿sí?, que es similar a deslocalizar, ¿sí? Se extranjeriza, se envía el trabajo, el empleo hacia el exterior, porque ya no tiene costo, ¿sí? Entonces, acá otra vez vemos las cadenas globales de valor. Se las había mencionado con la deslocalización, ¿sí?, que deslocalizás un proceso productivo en otro país, y acá se ve reflejado también cuando enviamos trabajo al exterior, ¿sí? Entonces, acuérdense que las cadenas globales de valor, sí, claro. Presten mucha atención porque esto se los toman en geografía, chicos. Se los toman en geografía, las cadenas de valor. Mirá lo que le estás adelantando, Maru. Bueno, qué baucito, chicos. Acá todos patinan en geografía con las cadenas de valor. Mirá lo que les está tirando. Presten atención, extranjerización y relocalización. Y maten las preguntas.
Entonces, esto de cadenas, tengan en cuenta que están los países así, ¿sí? Porque los países del norte, ¿sí? Los más desarrollados, tienen dos opciones, ¿sí? O entrar en los costos estos del comercio que tiene, o bien invertir, ¿sí? En infraestructura o en elaborar un proceso de producción en el exterior. Entonces, cuando estas empresas, ¿no?, tienen esta llamada y muchas veces que mencionamos economía de escala, ¿sí?, van a poder invertir en infraestructura, ¿sí? Entonces se ahorran los costos de comercio. Y esto que les dije de cadena, porque una empresa, una matriz, va a dominar la filial. Entonces la filial depende de la matriz, por eso se están encadenadas. Y lo que ellos van a buscar siempre es generar valor agregado al producto. Porque cuanto más valor tenga, más va a valer, ¿sí? Y mejor para ellos. Entonces... Perdón, ya saben lo de la matriz y la filial, chicos. Quien tenga... No, yo no lo sé. Bueno, pregunten, chicos, por favor, sí. todas las dudas pregunten a medida que va pasando. Levanten la mano y pregunten. Y lo que vean respecto al PowerPoint va a estar en el aula. Sí, yo se lo subo. La matriz es, por ejemplo, Toyota de Japón, ¿sí? La empresa grande, la que maneja todo. La empresa ¿sí? madre. Claro, y la filial es como sus hijos. Por ejemplo, la Toyota que tenemos acá en Zárate. Y que obviamente puede tener en distintos puntos del mundo, ¿sí? Entonces, la matriz, asociánlo como la madre, la empresa madre, y la filial como sus hijitos, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, el que va a tomar decisiones, ¿sí?, importantes y va a decidir si ejecuta o no determinado proceso de producción o si invierte o no, va a ser la matriz, ¿sí? La filial acata las órdenes. Después, como otra opción, tienen cuando compran licencias, ¿sí?, o franquicias, pero eso es otra cosa, ¿sí? Solo quédense con matriz y filial. Entonces, con todo esto que tenemos, con el internet, con las TICs, ¿sí?, la extranjerización, los flujos de conocimiento entre norte y sur van a fluir, van a aumentar más, ¿sí? Entonces, esa desigualdad que les había comentado al principio no se hace tan grande acá, ¿sí? Es como que disminuye un poquito, pero siempre sigue estando, ¿sí? Martu, una pregunta. Cuando dice extranjerización, Sí. habla de movimiento de gente. Yo me voy a trabajar a otro país. Claro, de enviar al extranjero. Ah, exacto. Sí. Nada. Y después tenemos la tercera y la última, ¿sí? Que ustedes lo están viviendo ahora, ¿no? La telepresencia y la telerobótica, ¿sí? Esto es lo que dice Baldwin, que va a ser un fuerte impacto en esta nueva ola, ¿sí? Que va a haber trabajos que ya no los va a hacer el hombre, ¿sí? Que los van a empezar a hacer robots, ¿sí? Obviamente el humano tiene que estar para controlar porque el robot no es perfecto y el humano tampoco. Pero no poseen la misma inteligencia, ¿sí? Y la telepresencia, como estamos haciendo ahora, en vez de estar todos juntos en un salón, estamos haciéndolo virtualmente, ¿sí? Entonces, esto que ustedes, de los 3 costos que le hablé al principio, la telepresencia y la telerobótica, ¿qué disminuye? Los 3 costos, 1, 2... El de telepresencia. No, disminuye el 1, el costo de transporte. Disminuye porque no hay gente. Sí, Circulación de ideas en todos lados. Claro, los 3 en realidad, ¿sí? Porque no tenés el transporte de los bienes, ¿sí? La circulación de ideas los haces por internet, ¿sí? Y el traslado de personas, vos estás en tu casa, yo estoy en la mía, ¿sí? Entonces todo eso disminuye con la telepresencia y la telerobótica. Y ahí tenemos la llamada inmigración virtual, ¿sí? Ya no hay extranjerización, como decíamos acá en la segunda aceleración, sino que hay una inmigración virtual, ¿sí? Se centra más en el conocimiento, en el desarrollo de software, hardware, ¿sí? Pero no tanto ya en el trabajo a secas, ¿sí?
acá va a ser importante que cada persona, que cada empleado se capacite, se perfeccione, ¿sí? Porque siempre va a terminar ganando el que más sabe. Entonces, acá les hice como a modo de resumen un cuadrito donde comparamos el mundo antes de la globalización, la primera separación y segunda separación. ¿Separación de qué? De esa unión que les dije de producción y consumo, ¿sí? Entonces, en el mundo antes a la globalización tenemos 3 costos. Los costos de comercio, de comunicación y de interacción directa, que sería el de las ideas, ¿sí? Entonces, por haber tantos costos, ¿sí? La producción se concentra solo en industrias y en fábricas, ¿sí? No se extranjeriza, no se deslocaliza todavía. Y acá presentamos la gran divergencia entre norte y sur, ¿sí? ¿Por qué? Porque el norte va a poseer mejores y mayores factores productivos que el sur. Entonces, esto, para solucionarlo, ¿qué es? ¿Qué tenemos como opción? Explotar mejor su ventaja comparativa. ¿Sí? ¿Qué se acuerdan la ventaja comparativa? Que el país va a vender ¿qué producto? Los que El menos que se le la cueste compren. menos horas hombre. Claro. Entonces, tienen que explotarla, o sea, ver cuál es su mejor ventaja. Después, en la primera separación, tenemos que los costes de comercio disminuyen, ¿sí? Y los costos de comunicación y el de ideas o interacción directa siguen igual, ¿sí? Entonces, acá tenemos la deslocalización que les comenté y las 7 potencias mundiales, ¿sí? Después tenemos el transporte de ideas y conocimiento, y acá tenemos un superciclo de materias primas, donde se comienzan a producir gran cantidad de materias primas, ¿sí? Y después tenemos el cambio en la renta mundial, ¿sí? Porque hay una diferencia entre el norte y el sur. Entonces, para solucionar todo esto, otra vez hay que recombinar las fuentes nacionales de las ventajas comparativas, porque acá se remite a nacionales, porque estamos hablando de materias primas, y ustedes saben que las materias primas consumen muchos factores de la naturaleza, ¿sí? Del primer... Sí. Claro, del Productos primer... primarios de la producción, justamente en los que se especializa la Argentina. Claro, y después la segunda separación tenemos que los 3 costos, el de comercio, comunicación e interacción directa o de ideas, disminuyen, ¿sí? ¿Por qué? Porque surge el Internet, ¿sí? Las TICs. Bueno, ahí ya creo que sí, globalización ya está. ¿Tienen alguna duda? Sí. Después tienen todos los videos, tienen todos los power cargados en la unidad 6. Para aquel que está perdido, que está preguntando de la unidad 6, chicos, estamos en la unidad 6. Y por favor, lo que les pido, un poco de respeto, porque si estamos acá, no salgan hablando de otra cosa. Me aparecieron alumnos que la clase anterior estábamos en clase y estaban haciendo la autoevaluación. El sistema cuenta todo, es rechusma. Así que por ustedes, chicos, por ser los mejores licenciados, no es que los estemos, que